estén teniendo todos una muy buena noche. Bienvenido a todos los nuevos. Y como dijo Santiago, y lo han dicho todo este rato, vamos a ver el día de hoy Apocalipsis. No se preocupe. ¿Hay alguien? Escucha mal. ¿Ah? Mira, voy a mutear a todos y después te mutear. Dame 2 segundos. Voy a mutear a todos, chiquillos. Esto no es por silenciarlos. O sea, sí, pero no es mala. Ahí está. Listo, José, por favor. Continúa. Entonces, vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Ustedes dicen, bueno, vamos recién en el capítulo 2, no importa. Tenemos todo el año, dijimos que íbamos a tomarnos todo el año para ver Apocalipsis completo. Así que hay que echarle. Y ustedes, después de esto, ustedes van a quedar expertos en Apocalipsis. Van a quedar, pero expertos en si viene el Dios y nos quedamos. No, mentira. Van a llegar expertos en cómo predicar y hablar del Apocalipsis desde una mirada pastoral y no fatalista, no buscando, ¿verdad?, señales las cuales no representan necesariamente, ¿verdad?, el fin de los tiempos. Espero que los que sintieron el temblor de esta mañana no hayan caído el error de decir, ¿verdad?, se viene el fin, ¿verdad? Estas son las señales que Jesús dijo, ¿verdad? En verdad han habido temblores a lo largo de la historia y en la época de Jesús hubieron muchos terremotos y temblores, entonces tampoco podemos decir verdad que cada vez que tiembla o cada vez que hay un terremoto es que viene Cristo. Cristo siempre está viniendo y cuando Él vuelva por nosotros, dice en palabra de Jesús que la única señal, en Mateo 24 dice que la única señal de su venida va a ser Él mismo, en las nubes, dice la Biblia. Él, en sus palabras, en Mateo 24, si quieren un día lo leen, dice, y esta es la señal del fin, ¿verdad? Que verán descender al Hijo del Hombre, en gloria, en poder, en majestad, desde la nube. Esa es la señal. Porque su venida es como el ladrón. Y el ladrón no anda diciendo, oye, te voy a ir a robar el domingo en la mañana, te voy a ir a robar. No. ¿Qué hace? El ladrón llega nomás, sin previo aviso. El tema es que cada uno tiene que estar preparado para cuando esté ladrón. Perdón, voy a cambiar esto ya. Vamos, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Ya? La iglesia de Esmirna. Santiago se saltó uno. Dijo Pérgamo. La tercera es Pérgamo. Pero después viene. Ay, perdón, amigo, perdón. Esmirna. No importa. Hasta los más grandes se caen. Podría quitar Pérgamo para que yo no sea mi error. Hasta los más grandes para no asumir mi error. Ya. Pérgamo. Entonces, como dijo Santiago, ¿qué les quedó a ustedes de la iglesia que hablamos la semana pasada o antes pasada, ya no me acuerdo? ¿Qué les quedó a ustedes? ¿Qué podemos decir nosotros acerca del mensaje que le dio Dios o el ángel que envía el mensaje a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia? Los que anotaron algo, por favor, compartan su conocimiento a todos los demás, a todos los que no vinieron en sus cuadernos de anotaciones. ¿Qué anotaron? ¿Qué anotaron acerca de la iglesia de Éfeso? Valeria, levantó la mano Valeria. Que era una iglesia súper genial. ¿Ya? Súper estructurada. ¿Ya? Era una iglesia como bien grande, así, bien como potente en ese sentido. Tuvo 3 pastores bien grandes, pero que en su, no sé si por decirlo, en su búsqueda de ser una iglesia así tan perfecta y no dejar pasar tantos errores, se había olvidado su primer amor. Ok.
Bien, ¿y qué se traducía ese primer amor? Si quieres, Valeria, ahí te lo complementa o alguien. Yo Me lo puedo muteo, complementar. ¿no? Ah, Prójimo. La iglesia de Éfeso era una iglesia teológicamente muy sólida. Perdón, la iglesia de Éfeso estaba en un contexto de un lugar bastante importante, porque justo el otro día, después que estuvimos viendo este estudio, dieron un reportaje ¿Ya? sobre Éfeso. Sí, era un lugar donde se congregaban muchas personas de distintos lugares, porque era una zona muy comercial y ahí llegaban como todos los barcos, ahí se juntaba toda la gente, Era en una un zona puerto, tremendamente comercial. Así que era muy importante en ese sentido. Por lo tanto, claro. también era como, aparte de ser una iglesia sólida, se podía realzar esto porque el trabajo que había hecho Pablo era súper importante en ese lugar, porque además había también mucha adoración a ídolos. Claro. Entonces, cuando él hace este llamado a esta iglesia tan sólida, una iglesia importante, que ha dejado el primer amor, es como repensar cómo estaba la iglesia en ese momento, porque ellos, tal vez como hoy, eran muy movidos por el activismo. Y el Claro. llamado era como más a mirar la esencia del evangelio, que es vivir para el prójimo. Y era como volver a ese primer llamado. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tenía un poquito de levantar la mano? Creo que vi una mano levantadita que quiera aportar algo acerca de lo que vimos. Úrsula. Ese Úrsula. Ay, sí, perdón, lo que pasa es que me había llegado un WhatsApp. Bueno, yo tomé algo de apunte también y lo estaba leyendo, que en el fondo era como, no sé si está correcto, que era la iglesia de Éfeso fue la única iglesia administrada por Pablo y que fue fundada por Pablo y que él predicó en ella y que en el fondo era como la iglesia madre, ¿ya? Y que Pablo también hacía énfasis en decir que somos salvos por gracia, por el sacrificio que hizo Jesús. Además, también al decir que él vuelve a tu primer amor, se refiere que hay que volver, como por ejemplo, al amor al prójimo, que eso es la esencia de la iglesia, del amor a Jesús, más o menos como eso. Bien, gracias Úrsula. Quiero recalcar lo último que dice Úrsula. La iglesia de Éfeso era tan doctrinalmente potente que dijimos que nadie le pasaba gato por liebre, ¿verdad? Ellos no compraban cualquier enseñanza que venía. Y de hecho una de las características que Dios le resalta a ellos es que retienen doctrinas o han evaluado los falsos apóstoles y los han hallado mentirosos, dice, ¿verdad? Y entonces, cuando alguien se refiere así a una iglesia, quiere decir que es una iglesia que no le meten el dedo en la boca, ¿verdad? No es una iglesia que anda ahí media fluctuante en su enseñanza o en sus convicciones, es una iglesia sólida. Pero se va a un extremo esta iglesia, se va a un extremo de que es tan sólida que rechaza tanto el pecado, tanto el pecado, que al pecador o a la gente que necesita de Dios lo rechaza también, ¿verdad? Se cierra tanto a todo lo que lo rodeaba, a esta iglesia, a este mundo de idolatría, ¿verdad? Que rodeaba la iglesia, que se cierra a todo, ¿verdad? Y pareciera que son ellos simplemente y nadie más. Entonces, por eso ahí Pablo, o sea, el escritor dice, has dejado esto, has dejado tu primer amor, has dejado la esencia de por qué somos iglesia, ¿verdad? Has dejado la esencia de por qué estás en Éfeso. Y precisamente si nosotros estamos en este mundo, es porque la iglesia tiene que estar abierta a todos, ¿verdad? Entonces estamos tan acostumbrados a rechazar, o la iglesia tiene un discurso tan negativo hacia el mundo, que todo es no, pero en definitiva, ¿qué es lo que sí, verdad? ¿Qué nos gusta? ¿Qué amamos, verdad? Tanto que se nos distingue de que rechazamos las cosas, de que nos oponemos a las cosas, que finalmente la iglesia se cierra. Entonces eso era lo que el escritor, o Jesús mismo, era el mensaje que le mandaba a esta iglesia, que era la iglesia principal dentro de las 7 que se nombran. Así que bien, muy bien, muy bien.
La segunda iglesia que nombra el escritor es la iglesia de Esmirna. Esmirna. Ahí, Esmirna es un nombre de mujer también, ¿no? He escuchado un nombre de mujer que se llama Esmirna. Bueno. Es como de señora, sí, como de señora. La La señora hermana Esmirna, hermanita Esmirna. La hermana Esmirna. Ya. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice así. Todos con sus Biblias, sus cuadernos, anoten. Esto es muy cortito, es súper cortito, pero nos va a ayudar harto a conocer un poco más del contexto del Apocalipsis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Algunos dicen el primero y el último, ¿verdad? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto se refiere, es una referencia única y exclusivamente a Cristo, ¿verdad? El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Dice así, este es el mensaje que le tiene que decir a esta iglesia. Yo conozco tus obras, o sea, te conozco, sé quién eres. La otra vez yo les decía esto, ¿verdad? A veces nosotros como cristianos tenemos tan poca relevancia, o nuestras vidas son tan poco relevantes, cristianamente hablando, que ni Dios nos conoce ni el diablo nos conoce, ¿verdad? No somos dolor de cabeza para nadie. Pero esta iglesia era conocida. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿verdad? Y entre paréntesis, no sé si a usted le sale entre paréntesis, pero aquí me parece entre paréntesis, pero tú eres rico, ¿verdad? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Cáchate esa descripción que Jesús mismo le dice a este grupo de personas. Sinagoga de Satanás. Espero que Dios nunca nos mire a nosotros. Sino que ya habría que colgar los guantes nomás, pues ya no hay nada más que hacer. No sé si hay mucho remedio que... Ahora, ojo que aquí Cristo no le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a un grupo de personas que se dicen ser parte de esta iglesia. Pero sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por ¿cuántos días? 10 días. 10 días de tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Ok, vamos por parte. Vamos por parte. La primera parte, y siempre es bueno nosotros reconocer frente a qué contexto estamos. ¿Quiénes son sus lectores? ¿Quiénes están leyendo esta carta? Y obviamente lo que van a leer esta carta son la gente de Esmirna. Y Esmirna es una ciudad, por eso es la iglesia de Esmirna. Antiguamente las iglesias se denominaban, no se daban tanta vuelta y se denominaban por la ciudad donde estaban, por la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia, de Sardis, de Pérgamo. Hoy día nosotros le damos color, ¿verdad? Hoy día, iglesia a la casa, ¿verdad? Le damos color, ¿viste? Si vivíamos los tiempos bíblicos, diríamos, ¿iglesia de qué? De Chile. Porque no vamos a decir de Santiago, porque somos... Bueno, igual hay gente fuera de Chile, ¿cómo podríamos llamarnos? Iglesia mundial. Iglesia... Más cabrones, ¿verdad? Iglesia católica. Porque ustedes saben que católico, la palabra católico viene de, creo que en latín como universal, ¿verdad? La iglesia universal. Pero aquí le damos color. Pues yo me acuerdo que mi iglesia anterior se llamaba Iglesia Ministerio Kadosh, así de brígido. No, así de judaizante éramos nosotros. Pero me acuerdo que, esto es un paréntesis, nuestro pastor tuvo un pequeño error gramatical, cometió un pequeño error gramatical que le puso a la iglesia Kadech en vez de Kadosh. Entonces Kadech en hebreo es prostituta. Entonces, en vez de ponerle una O, le puso una E.
y no sé si nos representaba ese nombre, ¿verdad? Porque Kadech en hebreo es prostituta sagrada, ¿verdad? Pero finalmente lo que nosotros hablamos con esta prostitución santa. Después se dio cuenta y dijo, no, pues Kadosh. Y Kadosh, adivinen qué significa. Santidad. Es como, ¿verdad? Nosotros no íbamos de extremo a A mí extremo. a mí me representaba más Kadesh. Y me acuerdo que por años, ¿no? ¿De qué ministerio Kadech? Y nos hicimos poleras, logos, lienzos, de todo. Hasta que llegó un hermano, parece que alguien del seminario que estudió y dijo, oye, pero si Kadech es prostituta. Fuimos a ver los libros, el diccionario. Efectivamente, pues, amigo, nos estábamos prostituyendo y no nos dimos cuenta. Y es Kadosh. Bueno, entonces eso es por darle tanto color a la iglesia que caemos en esas cosas. Me imagino que las iglesias de ustedes anteriores también tenían nombres poderosos, no sé, Betel, Maranata, iglesia, no sé, la única doctrina correcta, qué sé yo. Pandero violento. Una vez hicimos un stand-up con el Santiago con puros nombres de iglesia así. O Life Church, ahí ya le estáis dando mucho color. O las Viñas. Viña, nada, ahí la brilla vas a ver. No voy a decir nada de las Viñas. Pero bueno, antiguamente todo es church. Simple Church. El otro día con el Santiago nos invitaron a una iglesia llamada Simple Church. Y ahí yo dije, no, ya no. Algo está pasando con los nombres de iglesia. Pero bueno, antiguamente las iglesias se denominaban solamente por su ciudad. ¿Y qué caracteriza a Esmirna? Características de la ciudad de Esmirna. ¿Qué la caracteriza? Es que es una ciudad muy antigua, muy antigua, y es una ciudad muy rica económicamente hablando. Al igual que Éfeso, es una ciudad muy adinerada. Entonces, dos características principales de Esmirna, o de la gente que vive en Esmirna, recuerden, el lector de Esmirna, es que es una ciudad muy antigua y es una ciudad económicamente muy rica. Y lo otro es, y esto es muy importante, que es una ciudad, es una de las ciudades que estaba más en más comunicación o tenía más relación con Roma, que Roma era la capital, ¿verdad? En ese tiempo de los romanos, que era Roma, ¿verdad? Entonces estaba ligada estrechamente, tenía lazos políticos y económicos con Roma, por lo tanto, no era una ciudad cualquiera, no era una ciudad pequeña como por ejemplo hoy en día nosotros decimos las ciudades principales de Chile, ¿verdad? Santiago, Concepción, qué sé yo. Entonces, no era una ciudad que estaba ahí como de relleno, ¿verdad? No era como, no quiero decir ni una ciudad, porque si digo una ciudad, manda alguno de aquí va a ser de esa ciudad y me van a retar. Vanessa, ¿de dónde era? ¿De dónde era? De Vitruvkin. No era de Vitruvkin, no era una iglesia de... No haya comparado una iglesia de Vitruvkin con una iglesia de Santiago. No, es broma. Es broma, Vane, es broma. Es broma, estoy diciendo antes que... Bien, entonces, pero la ciudad de Esmirna era una ciudad que estaba muy ligada a la capital, por lo tanto era una ciudad que recibía muchos emperadores, que recibía muchas personas importantes, y por lo tanto en sí era una ciudad muy rica. Y era muy devota del emperador. ¿Cómo se presenta? Veamos, ¿cómo se presenta Jesús? El primero y el postrero. Así se presenta. Así se presenta, de esta forma se presenta a la iglesia. Y esto está muy asociado a Isaías 46:6. No sé si podemos ir a Isaías 46:6. Veamos. Isaías 46:6. ¿No será 44:6? Perdón. 44:6, ¿no? 34:6. Yo siempre anoto mal la referencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? Angélica. Angélica. Usted, una crack. Ah. 44:6. Dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios.
aquí el escritor bíblico está utilizando directamente la referencia del Antiguo Testamento o de Isaías, ¿verdad? Un personaje, uno de los más grandes profetas que tienen los judíos, y también lo utiliza con su qué, el escritor de Apocalipsis, ¿verdad? Porque recordemos que en algún momento, bueno, a medida que avance la carta, le tira unos palitos ahí al pueblo judío. Entonces, se presenta para que cualquier judío ortodoxo, ¿verdad? Nacido y criado desde el pueblo judío, diga, bueno, aquí está hablando uno que se asemeja, o se dice ser, o se está comparando, o está al mismo nivel que nuestro Jehová. Recuerden, chiquillos, esto es muy básico, o sea, y es muy importante además, es muy fundamental que nosotros tenemos que distinguir esto. En la época de Jesús, cuando Jesús se va, asciende y deja a sus discípulos, desde ahí nace el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo nace con Cristo. Nietzsche dirá, o no sé si era Nietzsche o... No, Gandhi parece que dijo en su momento, el último cristiano fue Cristo, ¿verdad? Porque después de eso ya todos se equivocaron y todos empezaron a hacer las cosas mal. Pero el cristianismo, ¿verdad? Nosotros como discípulos de Jesús nacemos desde Jesús. Pero también se encuentra la corriente del judaísmo, ¿ya? El judaísmo, lo del pueblo judío o los hebreos, no es lo mismo que los cristianos. No sé si ustedes logran captar esa diferencia, ¿ya? A pesar de que nuestro Antiguo Testamento es el mismo que la Torá para los judíos, a pesar de que tenemos la mitad de nuestra Biblia es la misma que los judíos, no somos iguales a ellos. No somos... Usted no es judío. Parece que esto yo lo he hablado en un momento, ¿verdad? Nosotros aquí en la casa no somos judíos, ¿ya? Porque si fuéramos judíos, le hubiésemos pedido a todos que se circunciden. Y no lo vamos a hacer, porque creo que es doloroso, ¿verdad? Y sobre todo cuando son grandes. Entonces, nosotros no somos judíos, por lo tanto, nosotros no nos regimos, amigos. Si bien toda la Biblia y el Antiguo Testamento para nosotros es guía, para nosotros es, ¿verdad?, un camino a seguir, una guía para nuestra vida cristiana, las leyes que Dios les manda a su pueblo judío no son las leyes para nosotros, estrictamente hablando, ¿ya? A lo mejor para ustedes puede sonar un poco raro esto, pero es necesario que yo haga esta aclaración. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias, muchas comunidades que confunden esto y, por ejemplo, tienen tradiciones o costumbres judías y las viven dentro de la comunidad y de la iglesia como si fueran sagradas o como si Dios mismo quisiera que nosotros hoy día las viviéramos. ¿Ok? Por ejemplo, el pueblo judío, o todavía, se tienen que celebrar ciertos ritos o ciertos sacrificios, ¿verdad?, para el perdón de pecados. Nosotros no hacemos eso, porque nosotros no creemos que un cordero nos libra del pecado. Nuestro cordero fue Cristo, y Él muere en la cruz, y ya nosotros somos libres de pecado. Segundo, son cosas que no les voy a hablar de todas las diferencias que tenemos, pero a lo mejor diferencias importantes. Cuando nosotros hablamos del diezmo, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando del diezmo hace tiempo? El diezmo era exigido para el pueblo judío, pero para el pueblo judío, no para los cristianos, no para quienes hemos decidido seguir a Jesús. Uno puede diezmar. Ahora, de que sea una obligación de Dios, y si no lo haces vas a ser castigado, no es así. Antiguamente, por ejemplo, la mujer judía, cuando estaba en su periodo de menstruación, ¿verdad?, la mujer quedaba inmunda por todo ese periodo. Como nosotros no somos judíos, como nosotros no nos regimos bajo las leyes judías, bajo las tradiciones y los preceptos judíos, nosotros no les decimos acá, ¿verdad?, a las muchachas, a las mujeres cuando están en su periodo de menstruación que están inmundas y que luego que terminen tienen que purificarse. No lo hacemos, ¿verdad? Entonces hay muchas costumbres que nosotros a veces hemos tomado como tradición, como iglesia cristiana, que nosotros deberíamos pensar. Y aquí voy a poner un ejemplo que es muy lindo, pero tal vez a lo mejor a algunos les guste, pero es bien importante tocar. Yo he visto muchas iglesias, por ejemplo, que en sus liturgias tocan ese chofar, ¿verdad?
¿Conocen el chofar, esa trompeta? Y en sí a lo mejor es muy lindo, suena muy bueno, es un lindo instrumento, ¿verdad? Es un instrumento que a lo mejor por sus vibraciones y su potencia puede causar algo en el corazón, qué sé yo. Pero no porque una iglesia tenga un chofar y otra iglesia no tenga un chofar, quiere decir que hay una que está más cerca de Dios o que está más pegada a las tradiciones de Dios o que está cumpliendo en sí la voluntad de Dios. No, porque Jesús, en ningún momento no veo un registro bíblico que Jesús le exija eso a sus discípulos, por ejemplo. Jesús a sus discípulos ni siquiera le exige una liturgia. Creo que la única liturgia que les pide Jesús a sus discípulos, o sacramentos, como le llaman los católicos, es la cena, y también lo que les pide Jesús es el lavado de los pies. Yo creo que si nosotros realmente siguiéramos lo que Jesús nos dijo, practicaríamos eso más que otras cosas judías, ¿verdad? En vez de andar tocando el chofar, a lo mejor tendríamos una vez al mes un lavamiento de pie entre nosotros, ¿verdad? En señal de humildad y de servicio al otro. Porque eso sí que dijo Jesús que hiciéramos, ¿verdad? Ejemplo les he dado, que así como yo he hecho esto con ustedes, ustedes también lo hagan con otros. Entonces, por eso hay que saber diferenciar bien, amigos, y quitarnos la culpa, ¿verdad? Quitarnos la culpa, que dice la iglesia adventista, lava los pies, es una linda tradición. Yo creo que en algún momento nosotros aquí también deberíamos hacerlo, porque Cristo envía a sus discípulos a hacerlo. Pero bueno, yo no sé quién podría lavar mis pies. Yo me acuerdo que, esto es una anécdota, yo me acuerdo que en la iglesia anterior, la que íbamos con el Santiago, hacían el lavado de pies. Y a mí me daba tanta vergüenza, porque yo tengo una uña media mala en el pie, ¿cachai? Fea. Y me daba vergüenza. Y al único que le decía al que me lavara los pies a Santiago, le decía, hermanito, ponte al lado mío, porque tú soy el único que me cacha. Entonces Santiago me lavaba. Pero después tenía que ir a desinfectarse y todo el procedimiento de purificación. Que dice, se dieron Coca-Cola en la boca y no saben andar dando los pies. Con arcada lo hicimos, pero lo hicimos. Se lavó con guantes quirúrgicos. Guante quirúrgico, no. Pero esa distinción tenemos que hacer. Es una tarea para la casa, amigos, tarea para la casa. Vean un poco y analicen si es que algunos están en iglesias, en otra iglesia que no sea la casa, o nosotros mismos, analicemos nuestras propias creencias, ¿verdad? Esto que estoy creyendo y que llevo a cabo, ¿es algo que realmente Cristo le pide a sus discípulos, nos pide a nosotros? ¿O es algo que nosotros hemos tomado como tradición judía y la estamos aplicando a la actualidad? ¿Verdad? Eso evaluemos. Háganlo, ¿verdad? Esto es lo que estoy haciendo, es lo que estoy creyendo. ¿Es algo que Cristo me propone? ¿O es algo que yo estoy tomando porque es una tradición bíblica judía, ¿verdad? No quiero, ya no voy a entrar como antiguamente se cerraban los tratos, ¿verdad? Entre judíos, ¿verdad? Cuando, no sé, pues, se compraban terreno, un judío le vendía un terreno al otro, había una forma de cerrar los tratos. Después vamos a hablar un poco de eso. Pero hay que entender eso, Entonces, yo soy el primero, Jesús se presenta como el primero y el postrero. O sea, Jesús se presenta directamente como el yo soy, si se quiere decir, ¿verdad? El Jehová del Antiguo Testamento, ¿verdad? El primero, que no tiene principio, y el último, y cuando dice el último, el que trasciende, el absoluto, el soberano, como dije delante, el yo soy el que soy, ¿verdad? El que no tengo existencia, sino que trasciendo el tiempo. Así se presenta Jesús. Así se presenta esta iglesia. Y el que estuvo muerto y vivió, ¿verdad? Y como trasciende todos nuestros límites corporales, ¿verdad? El eterno, el Shaddai. ¿El Shaddai qué significa? Bueno, se me olvidó. Pero así se presenta, el que trasciende todas las cosas. Y avanza, ¿verdad? Y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. 3 cosas le anuncia. Yo conozco tus obras, o sea, sé quién eres. Conozco
tu tribulación, o sea, sé que eres una iglesia que está siendo perseguida, y tu pobreza, y aquí esto se distingue, ¿verdad? La palabra pobreza, si lo quieren anotar, la palabra pobreza en griego se escribe como togeai, ¿verdad? Porque el pobre en sí como sujeto es tojoi, creo que, ¿no? Pero pobreza es togeai, la derivación de la palabra pobre. Entonces, P-T-O-J-E-I-A. Togeai. Conozco tu pobreza. Y esta palabra pobreza, este togeai, era literalmente, amigos, una pobreza extrema, o sea, miseria. Conozco que eres una iglesia pobre, ¿verdad? Que eres una iglesia económicamente en la miseria, que no tienen por dónde, ¿verdad? Surgir. Hay muy poca detalles de amor, no sé. Es una iglesia que nos ofrenda mucho, no sé, es una iglesia pobre, muy pobre. Y me encanta porque aquí Jesús dice, pero tú eres rico, ¿verdad? Ustedes son ricos. Y aquí está el contraste, amigos. En una iglesia, en una ciudad muy rica, recuerden que yo dije que Esmirna era una ciudad muy rica. Aquí está el contraste. En una ciudad muy rica, que tiene mucha plata, mucha solvencia económica, existe una iglesia, pero esa iglesia es todo lo contrario a esa ciudad. Es una iglesia pobre. Es una iglesia muy pobre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si una iglesia está viviendo en una ciudad muy rica, por qué la iglesia tiene que ser pobre? ¿Verdad? Recuerden que la iglesia de Éfeso, la primera que hablamos, también está en una ciudad muy grande, muy comercial, muy rica, pero de esa iglesia no se dice que son pobres. No se dice, dicen que tienen tribulación, dicen que es sana doctrinalmente, pero no la categoriza como pobre. ¿Por qué esta también, al estar en una ciudad muy rica, se categoriza como pobre? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Lo más probable que la respuesta a ese por qué es que los cristianos en este lugar efectivamente están sufriendo una persecución, pero no solamente una persecución religiosa, sino también una persecución económica. Y aquí vamos entrando de a poco a los tipos de persecuciones que tienen los cristianos del primer siglo. Los cristianos del primer siglo, amigos, no son perseguidos no únicamente por su fe, ¿ya? Porque a causa de su fe tienen otras persecuciones. Es la persecución, por ejemplo, económica. La persecución económica. ¿Cómo se traducía esta persecución económica? Y esto no lo vamos a ver solamente en esta iglesia de Esmirna, sino que lo vamos a ver en otra iglesia, pero parte acá. La persecución económica dice de la siguiente forma en el primer siglo. Yo era un cristiano del primer siglo, nuevito, de los primeros cristianos que nacieron en la historia del cristianismo. Y mi familia es cristiana. Por lo tanto, yo me rijo ya no bajo las leyes romanas, ni tampoco la ley judía. ¿Se dan cuenta que aquí el cristiano del primer siglo está como una encrucijada? Porque ya no sigue las tradiciones judías, pero tampoco sigue las tradiciones romanas. Entonces el cristiano está perseguido por las dos partes. Por los romanos que tienen el poder y por los judíos que tienen el celo, que dice, esto están adorando a Jesús, que no es hijo de Dios, ¿verdad? Y están teniendo costumbres que no son las nuestras. Entonces, eso es importante que lo anoten y que lo sepan. El cristianismo del primer siglo tenía una persecución tanto desde la parte judía, desde la parte del judío ortodoxo, ¿verdad? Celoso de la ley, y de los romanos que tenían el poder, que era el imperio. Entonces, ¿era difícil ser cristiano en el primer siglo? Era difícil. Claramente era difícil. Yo, el otro día tuve una conversación con alguien que me decía, yo creo que este es el tiempo en que los cristianos somos más perseguidos. Y ahí es donde dije, no sé, como dice el Bombo Fica, ¿verdad? No sé. Dice, no, este es el tiempo donde los cristianos hemos sido más perseguidos. Y yo digo, si yo me pongo a ver la historia del cristianismo, los primeros cristianos llegaban a empobrecerse por ser cristianos. ¿Saben por qué? Porque económicamente a ellos le hacían un bloqueo económico, que se le llama muchas veces, porque ellos, por ejemplo, si tenían un negocio, el negocio se lo tenían que dedicar al emperador romano y hacer culto al emperador romano por el negocio. O sea, si yo tengo un negocio, por ejemplo, un almacén,
en la época de Jesús, y yo soy cristiano, yo cada día o de vez en cuando tenía que hacer un culto al emperador para que el emperador bendijera mi almacén. Pero como yo soy cristiano, no lo hago. Entonces, ¿qué hacían? Cerraban el negocio o bloqueaban el negocio o no iban a comprar el negocio y el cristiano empezaba a perder venta, ingresos y empezaba a empobrecerse. Por eso muchos cristianos del primer siglo, cuando se hacían cristianos, no era solamente una decisión de fe de seguir a Cristo, sino también era una decisión radical de decir, chuta, me estoy convirtiendo a Cristo, pero a la misma vez voy a tener que sufrir los daños colaterales que causa eso. No sé si me explico, ¿verdad? Ya no es una conversión meramente desde el corazón, sino es una conversión de vida. Yo decido seguir a Cristo y mi negocio se va a ir a las pailas. ¿Por qué? Porque ya mi negocio ya no lo voy a poder dedicar al emperador romano. Porque mi fe ya no, para mí Él no es Dios. Para mí Dios es Jesús y lo que Él me dice. Entonces, cuando me dicen a mí, no, Josué, este tiempo es el tiempo en que los cristianos somos más perseguidos, dije, no sé, porque yo, por ejemplo, perfectamente hoy en día, por lo menos en Chile, puedo abrir un negocio sin sufrir ninguna persecución. A los que más me van a perseguir es el servicio de impuesto interno, pero nadie más, pues, ¿verdad? Por no pagar las contribuciones, ¿verdad? Pero no voy a tener otro tipo de persecución. Si yo hoy día soy un profesional, o por ejemplo un profesor de universidad, puede que a lo mejor un alumno, o puede que a lo mejor alguien no piense igual que yo, pero no por eso, ¿verdad? Voy a sufrir una persecución hasta la muerte. Entonces decir que hoy día nosotros somos perseguidos más que los cristianos del primer siglo, para mí yo creo que es un error, es desconocer un poco la historia, ¿verdad? Y desconocer también un poco la realidad que viven nuestros hermanos, por ejemplo, en China. Ustedes saben que en China existe la iglesia secreta, que son cristianos que se tienen que reunir en subterráneos, se tienen que reunir en lugares secretos para no ser perseguidos. Porque si se enteran de que hay una comunidad cristiana en algunas partes de China, no en todo China, sino en algunas partes de China radicales, los matan. No pueden haber comunidades cristianas. Entonces, ¿qué ellos se tienen que hacer? Tienen que reunirse en secreto. Hoy, en el siglo XXI. Entonces, decir que en Chile estamos en persecución, amigo, entonces, porque en otros lugares, no sé qué podría ser peor, ¿verdad? Así que también tenemos que empatizar en ese sentido con nuestros hermanos cristianos que viven en otros lugares que sí que la están pasando mal. Sí que la están pasando mal, ¿ya? Entonces conozco tu pobreza. Entonces, ¿por qué se empobrece la iglesia de Esmirna? ¿Por qué se empobrece a pesar de estar en una iglesia rica? Lo más probable es por esto. Lo más probable es que era una iglesia que como no le rendía culto al emperador, como no le rendía culto al César, la bloqueaban económicamente y hacían que perdieran todos sus ingresos. Tenían que vivir del día a día, tenían que vivir del otro hermano cristiano, por eso la Biblia dice que vendían todas sus cosas y la verdad las compartían y las tenían en comunión, pero muchas comunidades cristianas eran pobres, habían otras que tenían mucha plata, habían otras que tenían plata, pero habían otras que eran muy pobres y tenían que sobrevivir frente a esa pobreza, ¿ok? Pero tú eres rico, ¿y por qué Jesús dice porque tú eres rico? ¿Verdad? Porque lo más probable es que esta iglesia, a pesar de ser pobre, era una iglesia que, de hecho, si ustedes leen todo el capítulo, paradójicamente o curiosamente, es una de las iglesias que Jesús no tiene nada malo que decir de ella. ¿Qué dijo de Éfeso? Tú eres brígidamente rígido doctrinalmente, ¿verdad? Pero has dejado tu primer amor. De Esmirna no dice nada. No le dice, lean un poco ahí rápidamente el capítulo, no dice nada en contra de ellos. No les dice que les falta fe, no les dice que les falta, ¿verdad?, perseverancia, no le dice nada malo. Hay 2 iglesias de las 7 que Dios no tiene nada malo que decir de ellas. Yo espero que un día de mañana Dios de la casa no tenga nada malo que decir. Podemos llegar a eso, ¿no? ¿Podemos llegar a eso? Que no tenga nada malo que decir de nuestra comunidad. Espero. Como dirían los políticos, estamos trabajando para eso, ¿verdad?
Pero no tiene nada malo que decir. Y a la misma vez tampoco le destaca algo demasiado bueno. Es más, les dice que van a sufrir persecución. Imagínense, una iglesia pobre económicamente, y el mensaje que Jesús le dice es: no temas nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, Jesús le dice, va a venir dificultad. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Anteriormente se me faltó leer el versículo, la mitad del versículo 9, que dice, perdón, me está escribiendo. Ya vamos terminando. Dice, yo conozco tus obras, versículo 9, vamos al versículo 9, disculpen, es que me adelanté. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí es donde está lo que yo les digo. Había una gran parte de comunidad judía que delataba a los cristianos. Cuando se juntaban, cuando ellos realizaban sus cultos, sus liturgias, sus reuniones, estos judíos, como no son de la rama del cristiano, los acusaban frente al imperio. Esto es un dato importante, dato muy importante. Los judíos sí podían realizar sus cultos. Por eso tuvieron un templo, por eso tenían sus sinagogas. Los romanos, a pesar de ellos tener el poder sobre los judíos, ellos sí podían realizar sus cultos. ¿Por qué? Y esto es historia universal. ¿Cuál era la forma de conquistar de los romanos? Esto trasciende más allá de la Biblia. ¿Cuál fue su modus operandi a la hora de conquistar y por qué fue un reino tan grande? ¿Por qué se expandió tanto? Porque el modus operandi de los romanos era este: yo conquisto una tierra, pero no nos aniquilo. Antiguamente, ¿cómo era la guerra? Yo conquistaba un pueblo y aniquilaba todo. Mataba a mujeres, niños, los mataba su religión, mataba su economía, todo. ¿Pero qué hicieron los romanos? Los romanos no hicieron eso. Los romanos, ¿qué hacían? Conquistaban y proponían una paz, pax, entre comillas, que era, bueno, los conquisto, pero dejo que ustedes sigan teniendo sus costumbres. Lo mismo que crean en lo que crean, ¿verdad? Eso era cuando conquistaban un pueblo gigante y grande y llegaban a ciertos acuerdos. Bueno, los judíos podían tener sus cultos y sus reuniones, no así los cristianos. No así los cristianos. Esto los sometían de forma sutil, muy bien. No así los cristianos. Hasta el año 490, si no me equivoco, o 500 después de Cristo, que el emperador Constantino se convierte al cristianismo y de la noche a la mañana todos somos cristianos. Eso es parte de la historia, muy lindo, ¿verdad? De la noche a la mañana el emperador Constantino tiene una epifanía, una revelación con Dios, se convierte y toda Roma cristiana. Y ahí, ¿qué nacen? Los monasterios, las catedrales, los monjes, las monjas, los curas y todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Gracias a nuestro amigo Constantino, que institucionalizó la iglesia. Y la iglesia pasó de ser una iglesia en casas a una iglesia en catedrales, en templos. Se convierte, sí, entre comillas, porque su conversión fue más o menos no. Bueno, como la de muchos de los que estamos acá. Pero bueno, Constantino, ¿qué hace? Se convierte y dice, bueno, ¿cómo? Y la iglesia, el cristianismo, no sé si ustedes saben esto, el cristianismo pasó a ser la religión oficial de Roma. Brígido, como diría Leo Rey. Brígido, ¿verdad? El cristianismo pasó a ser la religión oficial de Roma. ¿Y qué pasó con nosotros? Pasamos de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia que persigue. Brígido el cambio ahí. Cuático el cambio. ¿Cómo cambió todo? Pasamos de ser una iglesia perseguida a una iglesia que perseguía. Y por eso están las cruzadas, ¿verdad? Donde se mataba en nombre de Dios. Donde se colgaban y mataban a los herejes en nombre de Dios. Pasamos de ser una iglesia en casa que se amaba a una iglesia que mataba por la fe. Ojo ahí, con esa es la parte oscura del cristianismo.
los inquisidores. Ok, amigos, dejémoslo hasta acá. No sé si seguir. Bueno, vamos a concluir esta idea. Déjenme concluir esta idea. Entonces, no temas, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Y la tribulación va a ser por 10 días. Y esto es súper importante, amigos. En el Apocalipsis, la tribulación siempre es breve, es incompleta. Vas a sufrir 10 días, en otras ocasiones dice 3 años y medio, en otras circunstancias una semana. La tribulación, siempre en el Apocalipsis, los problemas siempre son cortos e incompletos. En comparación con la victoria o el triunfo, los 1000 años, ¿verdad?, del reinado del Mesías, del Mesías, los 144.000. Recuerden, siempre la persecución es un número menor en comparación a la victoria. Es un poco lo que una vez nos explicó Santiago. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de las maldiciones, verdad? Siempre la maldición de Dios, entre comillas, va a llegar a ciertas generaciones, pero la bendición la va a triplicar de cierta forma. Entonces, la persecución siempre es breve, pero la victoria siempre es mucho mayor. ¿Ok? Y al que venciere le daré la corona de vida. ¿Por qué Jesús les dice la corona de vida? Y esta es una cuestión muy del contexto de Esmirna. En Esmirna se celebraban también los Juegos Olímpicos, si podemos llamarle, y el ganador recibía su corona, recibía su premio, su guirnalda, ¿verdad? Y así Dios y Jesús también, como en honor a su contexto, les dice, bueno, al que persevere y al que llegue hasta el fin, al que pueda perseverar, ¿verdad?, y sea fiel hasta la muerte, le daré esta corona. Pero esta no es una corona de guirnalda, no es una corona de adorno, sino que es la corona de vida. Qué hermosa esa promesa de Dios para su iglesia, ¿verdad? Tú que perseveras, y esas coronas que tú ves que le están poniendo a estos deportistas, o estas coronas que les ponen a los emperadores, que son pasajeras, que mueren, que se oxidan, y se echan a perder y no tienen ningún valor, si tú eres fiel hasta la muerte, tú vas a recibir tu corona. Pero esta corona es eterna, es una corona de vida. Así que, amigos, seamos fieles hasta la muerte, perseveremos para que el día de mañana Cristo, ¿verdad?, y pasemos la tribulación. Recuerden, la tribulación siempre va a ser corta en comparación a la alegría, a la felicidad, a la victoria. Y esa victoria se sella con la corona de vida hacia ustedes. ¿Ok? Esto es un poco acerca de Esmirna. La ciudad de Esmirna, una muy linda ciudad. Sigan estudiándola, sigan metiéndose ahí en el tema. Y ya la próxima vamos con Pérgamo. Y así vamos avanzando rápidamente. Eso, amigos, no sé si hay alguna pregunta, dudas.